Bienvenido, profesor Antonio Diegues. Muchas gracias por aceptar estar en mi programa. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias a ti, James, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Doctor, hemos hablado en este momento básicamente de dos cosas, de la ciencia y de la pseudociencia. Yo me quiero centrar un poco ya en el tema de la ciencia. Bueno, centrémonos un poco en las ciencias naturales, pero, pero también podemos tener en cuenta las ciencias sociales. Pero digamos, para que haya más claridad en la conversación. Entonces quiero tocar el tema del progreso científico. Cuando uno, por ejemplo, yo puedo decir que yo puedo progresar porque hoy me gané 100.000 pesos y mañana me gané 200.000 pesos y pasado mañana 300.000 pesos. Y ese progreso es igual todo el tiempo en forma de escalera y es continuo. Pero el progreso en la ciencia, por ejemplo, hace poco entrevisté o estuve con un científico que trabaja el tema de las ondas gravitacionales y le hice una pregunta acerca de las teorías físicas. Y él me decía, en este momento, de los grandes misterios del universo, y él me decía, en este momento no sabemos cómo conciliar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica. Y yo le dije, ¿cuándo se podría reconciliar? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. Ahora, uno podría también hablar de progreso tecnológico, porque sería otro tema más complejo. Exacto. Por ejemplo, en la comunicación, yo pensaría que no podríamos progresar más. Voy a mirar si estoy equivocado. Estuvimos muchos siglos viajando en caballo y luego ya viajamos a una velocidad más, o sea, es decir, hubo un aumento de la velocidad en el transporte, pero no fue progresivo. Entonces hay diferentes, pareciera que hay diferentes, yo lo analizo así, como que hay diferentes tipos de progreso en la ciencia, como que en algunos momentos se ralentiza ese progreso, se queda estancado un tiempo y vuelve a iniciar. Entonces, esa sería como mi comentario frente al tema y si me equivoqué en algo, bien pueda que estamos aprendiendo acá. ¿Cuál es su No, visión del progreso científico, doctor? estoy encantado con lo que acabas de decir, porque justamente ayer envié al periódico digital The Conversation un artículo sobre este tema y algunos de los puntos son los que tú acabas de señalar, que el progreso científico es variado y complejo y que puede haber progreso en unos aspectos y no en otros, y en unas disciplinas y no en otras, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, para empezar yo diría lo siguiente. Hay un cierto acuerdo ya entre los filósofos de la ciencia en que el progreso científico no debe entenderse de manera acumulativa. Es decir, como si la ciencia estableciera verdades probadas, y esas quedaran ahí ya siempre inamovibles, y sobre ellas se fueran edificando nuevas teorías, nuevas hipótesis, etcétera, etcétera. En la ciencia, cuando se produce una gran revolución, como ocurrió a principios del siglo XX con la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, ese enorme progreso que se produce durante una revolución es un progreso no acumulativo, es decir, ahí se abandonan teorías que hasta ese momento se consideraban como la verdad definitiva y que sin embargo se ve que estaban equivocadas y como a lo sumo se reinterpretan de nuevas formas, pero una reinterpretación que, como señaló Kuhn, hace que ya no sean estrictamente las ideas que previamente se sostenían, sino que son reinterpretaciones que serían incompatibles con los principios desde los cuales se establecían esas ideas en las teorías anteriores. Es decir, que el progreso científico es un progreso no acumulativo. ¿Pero un progreso hacia qué? Bueno, yo soy un defensor de una posición que se llama realismo científico, y los realistas pensamos que el progreso científico fundamentalmente es hacia teorías con un grado creciente de verosimilitud o de verdad aproximada, ¿eh? Es decir, las nuevas teorías contienen cada vez más verdades y menos falsedades, o llevan a más consecuencias verdaderas y a menos consecuencias falsas. Esta es una idea que defender y que luego han defendido otros, como Ilkan y Niluoto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta no es una posición única en la filosofía de la ciencia. Hay otros filósofos que prefieren hablar más bien de progreso en el sentido de resolución de problemas. Prefieren dejar el tema de la verdad al margen
piensan que la ciencia mejor no meterla con temas como la verdad, que es un tema demasiado filosófico y abstruso para algunos de ellos, y entonces hablar únicamente de la resolución de problemas. Las nuevas teorías resuelven más y mejores problemas que las anteriores. Bueno, esa es una posición también aceptable y el realista también la acepta, claro está. Lo que pasa es que el realista diría que resuelve más y mejores problemas porque tenemos mejores teorías en el sentido de que son más verdaderas, ¿no? Y luego también se puede hablar del progreso científico desde una perspectiva metodológica. Solo progresan las teorías, también progresan los métodos. Los métodos que emplean hoy las diferentes ciencias son mejores que los métodos que empleaban los científicos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Por ejemplo, hoy día en las ciencias biomédicas tenemos métodos mucho más eficaces para encontrar medicamentos o para poner a prueba un producto que los de hace un siglo. Luego hay también un progreso de tipo metodológico. Y luego hay también un progreso que tú lo has mencionado, de tipo tecnológico, de tipo práctico. La ciencia nos está permitiendo desarrollar cada vez más tecnologías y por lo tanto un control más poderoso de la propia naturaleza. Y eso pues es también una forma de progreso científico, porque esa tecnología sería imposible sin la ciencia. Luego, si vamos a las distintas disciplinas, uno encuentra que la situación puede ser muy diversa. En la física, probablemente estamos ahora en una situación de estancamiento, en lo que se refiere al progreso teórico, no al práctico, no al tecnológico, sino al teórico. ¿Por qué? Pues por lo que te dijo ese físico que entrevistaste, ¿no? Es decir, la gran revolución en la física contemporánea se produjo a principios del siglo XX. En 1900 se inicia la teoría cuántica, que luego es desarrollada por varios físicos. La inicia Planck con la idea del cuanto de acción, y luego pues Einstein trabaja en el asunto y propone la idea del fotón como el cuanto de luz, y luego Schrödinger y Heisenberg elaboran la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Prácticamente toda la tecnología actual relevante que tenemos está basada en esa teoría. Desde el teléfono móvil al ordenador, cualquier tecnología electrónica está basada en la teoría cuántica. Por lo tanto, ha sido una teoría que ha proporcionado un progreso y sigue proporcionando un progreso tecnológico enorme, como no ha conocido nunca el ser humano. Y luego surge también a principios de siglo, en 1905, la teoría de la relatividad especial, que es la labor de una única persona, de Albert Einstein, que luego la generaliza en 1916 y elabora ya la teoría general de la relatividad, que al ser confirmada por una expedición de Eddington, le da fama mundial a Einstein. Se convierte en el gran científico estrella y ya durante toda su vida pues es una persona muy, muy famosa, ¿no? Curiosamente a Einstein le dan el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por la idea del cuanto de luz, la idea del fotón, ¿no? El efecto fotoeléctrico, más bien, ¿no? Bueno, el caso es que esa gran revolución que se produce en la física, que lo cambia todo, que cambia todo el panorama, que cambia toda nuestra manera de entender el universo, no ha tenido luego ningún otro cambio comparable en décadas posteriores. Claro, esto también es comprensible. Una ciencia no puede estar haciendo grandes revoluciones cada 2 por 3. En este momento parece ser que el gran reto es este que te señalaba el físico que entrevistaste, ¿no? ¿Cómo conciliar esas dos teorías? ¿Cómo unificarlas? Porque hay problemas en su unificación. La teoría de cuerdas es la propuesta que en principio parecía más prometedora para conseguir esa unificación, pero está teniendo problemas porque no parece que se pueda contrastar empíricamente. Y algunos la consideran solo como una elucubración matemática y no como una auténtica teoría física. Bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Al menos los que vemos desde fuera no podemos emitir un juicio ahí más que mantenernos a la expectativa. Pero uno no le puede pedir a la física una gran revolución cada 100 años. Porque cuando una disciplina ha conseguido ya una estabilidad grande y teorías muy potentes, lo normal es sacar todo ese partido a esas teorías. Y sin embargo,
pasado mañana podría ocurrir, es decir, que podría surgir una nueva teoría, una versión de la teoría de cuerdas o cualquier otra cosa que consiguiera finalmente unificarlas y que nos abriera una perspectiva realmente revolucionaria sobre el universo. Tengamos en cuenta que la física actual solo da cuenta del 5% del universo, según dicen los propios físicos. Es decir, la materia ordinaria, la materia y la energía ordinaria, la que estudia la física que tenemos, es solo el 5% del universo. El resto es energía oscura y materia oscura, que se llaman así sencillamente porque no se sabe lo que es. Bueno, imaginemos que de pasado mañana surge una teoría que sí puede explicar eso satisfactoriamente y que resulta confirmada en alguno de sus aspectos. Eso sería una revolución científica y un enorme progreso teórico, pero puede que ocurra, puede que no. En otros campos, sin embargo, por ejemplo, pues yo diría que en la biología se están produciendo avances teóricos importantes. Ahora mismo en biología evolucionista o evolutiva, pues no es que se cuestione la teoría de Darwin, ni mucho menos. No, nadie pone en cuestión seriamente la teoría de Darwin. Pero sí que se está empezando a entender que las grandes novedades evolutivas pueden tener un origen que no encaja en el darwinismo estricto. Por lo tanto, que es necesario una serie de principios teóricos nuevos que complementen, no que sustituyan, sino que complementen a la evolución darwiniana. Principios que tienen que ver sobre todo con el desarrollo ontogenético, con el desarrollo embrionario y el modo en que este desarrollo se produce y el modo en que cambian los genes, los genes reguladores regulan ese proceso y el modo en que estos genes evolucionan, los genes reguladores del desarrollo ontogenético, ¿no? Que pueden llegar a producir cambios muy importantes en poco tiempo. Eso es un avance teórico muy importante, muy importante. Algunos incluso llegan a decir, ya, la teoría de Darwin ha quedado refutada. En absoluto, insisto, esto es una mala interpretación. No ha quedado refutada. Lo que parece evidente es que necesita de complementación, de ampliación, con nuevos principios teóricos que se están empezando a fraguar ahora. De manera que en un campo como la biología evolutiva, estamos en un momento de gran emergencia teórica. Y por lo tanto, cuando hablamos del progreso científico desde un punto de vista teórico, puede ser diferente en una disciplina y en otras. Lo que ocurre es que hoy día, y esto también lo has mencionado, la piedra de toque para hablar de progreso científico es sobre todo el progreso tecnológico. Identificamos progreso científico con progreso tecnológico. Y ese progreso tecnológico se está produciendo y se va a seguir produciendo. De manera que, como muchas personas identifican lo uno con lo otro, yo creo que habrá pocas dudas de que las ciencias siguen progresando. Pero esto, como vemos, no significa que necesariamente estén progresando en todos los aspectos, como pueden ser aspectos teóricos, y que lo hagan simultáneamente al mismo ritmo en todas las disciplinas. Puede haber variaciones también. Yo tengo ahí como unas pequeñas conclusiones. Claro, el progreso no, pero dependiendo de todas las disciplinas, pues existen. Puede que no sea lineal, puede que sea oscile, puede que en algún momento se ralentice, se estanque un tiempo y luego vuelva a surgir. Hay disciplinas que pueden avanzar más en sus campos que en otras. Pues esto es un tema muy amplio todavía para escribir un artículo como el que usted pues nombró ahora. Yo me acuerdo de un ejemplo muy clásico, por lo menos en ciencia, también controvertido, dependiendo del punto de vista. Muchos científicos dicen, por ejemplo, en la época medieval hubieron 1000 años de oscurantismo, desde que ahí se estancó el conocimiento durante 1000 años. Pero bueno, hay también defensores de eso y pues también es bueno escuchar esos argumentos. Hay unos historiadores que han cuestionado esto, ¿no? Desde hace tiempo, que la Edad Media fuera tan oscura como se nos decía, ¿no? En particular, a principios del siglo, Pierre Duhem y más recientemente Crombie. Alistair creo que era el nombre de pila, Alistair Crombie, creo. Bueno, no recuerdo ahora el nombre de pila, pero el apellido es Crombie, ¿no? Es un gran historiador de la ciencia
Y bueno, lo que nos muestran estos historiadores es que, sobre todo en la fase final de la Edad Media, es cuando se fueron preparando todos los conocimientos que hicieron posible luego los trabajos de Galileo y después los de Newton. Es decir, que esos trabajos no surgieron de la nada, así sin más, ¿no? Sino que tenían una preparación previa que fueron avances muy importantes desde el punto de vista de los conocimientos y también de la perspectiva metodológica que se fueron fraguando a finales de la Edad Media, ¿no? Claro. Y como comentario final, pues, porque estamos hablando del progreso en diferentes ciencias, pero ya es como un comentario, que importante sería que nosotros también progresáramos en otros campos, digamos, progresáramos como humanidad, progresáramos. Yo, por ejemplo, creo en el progreso en la ética. Alguien puede decir, uy, no, ¿cómo así que usted está hablando de progreso en los MOS? Claro que sí creo en el progreso en la ética, en que haya una disminución de la pobreza, en que nos pensemos más como humanidad. Es decir, yo creo en el progreso moral, lo he dicho pues abiertamente, no solamente hablar de progreso tecnológico, sino también de progreso moral, porque un país puede crecer mucho tecnológicamente y crecer científicamente, pero moralmente es deprimente. Sí, sí. No sé usted qué piensa frente a lo que estoy diciendo. Pues yo también simpatizo con lo que dices, y eso es verdad que cuando uno lo comenta, mucha gente le mira a uno con sorpresa, pero sí, yo creo que hay progreso moral, ha habido progreso moral, e incluso creo en el progreso filosófico, que eso es todavía más complicado, ¿no? Pero el progreso moral yo creo que es evidente, es decir, hoy día no toleramos de una forma generalizada, en el mundo entero diría yo, cosas que nos parecían normales hace tan solo un siglo. Durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, era normal que cuando el ejército tomaba un pueblo, pues lo saqueara y violara a las mujeres. Era botín de guerra. Era lo normal, lo que se esperaba. Hoy día, cuando un ejército hace algo así, sale en toda la prensa mundial y puede ser motivo de que haya una intervención internacional. En buena medida, en la guerra de Yugoslavia, la comunidad internacional finalmente intervino, en buena medida digo, porque las escenas de violación de musulmanas en Bosnia fueron terribles, ¿no? Y eso moralmente era inaceptable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un afinamiento de la sensibilidad moral. Ahora, por ejemplo, empezamos a incluir a los animales. Y nos parece que no podemos hacer con los animales cosas que hasta hace unos años eran normales. Que los animales sufren, que por lo tanto ese sufrimiento tiene que ser tomado en consideración desde un punto de vista moral. Y no solo por hacernos mejores a nosotros mismos al no torturar a un animal, sino porque ese animal merece un respeto y por lo tanto uno tiene que tener un comportamiento ético también con ese animal, ¿no? No solo con los demás seres humanos. Esto es, a mí me parece un progreso moral también, ¿no? Y cada vez hay más gente convencida de esto, ¿no? Y luego, pues en filosofía, digamos que el progreso también es muy discutible, ¿no? Y de luego muchos filósofos dirían que en absoluto tiene sentido hablar de progreso en filosofía, pero yo creo que sí lo hay. Por ejemplo, hay ideas que han quedado abandonadas y que no nos volvemos a plantear porque nos parecen absurdas. Por ejemplo, ¿qué filósofo se preguntaría hoy por las partes del alma? Como si estuviéramos todavía hablando con Platón, ¿no? O qué filósofo tendría una concepción de los animales como la de Descartes, máquinas, máquinas sin sentimientos y sin conciencia de ningún tipo, etcétera. ¿O qué filósofo se preguntaría ahora si el universo es un mecanismo? Obviamente son ideas que van siendo abandonadas porque se muestran ineficaces o implausibles. Cuídese mucho, un abrazo. Igualmente, James, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.